Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa es la palabra de nuestro Dios. El hombre, atendido que fue hecho a la imagen de nuestro Dios, entonces tenía una personalidad completa y capacidad moral de tomar decisiones. Esto es antes de pecar, cuando estaba en el huerto del Edén, con posterioridad a que nuestro Dios Todopoderoso los creara. Eran personas que tenían una personalidad completa, una capacidad moral para tomar decisiones, como dije anteriormente. Eran personas perfectas. A diferencia de Dios, que no puede pecar porque es santo, tanto los hombres como los ángeles podían pecar. El único que no podía pecar era Dios. ¿Quién fue el que pecó primero? Satanás, que Jehová lo reprenda. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, Ezequiel capítulo 28, verso 15 y siguientes. Él fue el primero que pecó. Y detrás de Satanás fueron otros ángeles, de quienes la palabra de Dios dice que no guardaron su dignidad. Así dice Judas, verso 6. Estos son los ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Entonces, debido al hecho de que Satanás y los ángeles caídos pecaron primero, el hombre no fue el que originó el pecado. Eso hay que decirlo. El hombre no fue el que originó el pecado. ¿Quién fue el que originó el pecado? Fue Satanás. Pero el hombre se convirtió en un pecador debido a la influencia satánica. Génesis capítulo 3, verso 4 al 7. Satanás entonces apareció en la forma de una serpiente. Después se le llamará la serpiente antigua. Una criatura la cual en ese tiempo, todo indica en las escrituras que era un animal muy hermoso y atractivo. Y Dios había dado a Adán y a Eva una prohibición, como usted bien sabe. Ellos no deberían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre es bueno obedecer. Cuando Dios establece una regla, es para obedecerla. Génesis capítulo 2, verso 17 dice, estoy leyendo de las escrituras, Dios dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una advertencia, había una norma. Esta prohibición, relativamente simple, era una prueba para ver si Adán y Eva obedecerían a Dios. Dios coloca entonces las reglas para que nosotros las obedezcamos, y Dios nos está probando si es que nosotros obedecemos, si es que las respetamos. Dice Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol, mire cómo era el árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto lo advirtió la mujer. ¿Cómo era entonces el árbol? Génesis capítulo 3, verso 6. Bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice la palabra de nuestro Dios que tomó de su fruto y comió. Desobedeció. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice que debemos apartarnos entonces de los deseos de la carne. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto fue lo que tentó a Adán y Eva. Entonces, los deseos de la carne, el árbol era bueno para comer. Ahí están los deseos de la carne.
le gustó, qué es lo que es la carne, es el conjunto de tendencias pecaminosas que hay en el hombre, en la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Es el cuerpo del pecado de que habla Romanos capítulo 6, verso 6. Es el viejo hombre. Es el cuerpo de muerte de que habló Pablo. Romanos capítulo 7, verso 24. Sigamos con este relato del Génesis. Dice, y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Génesis capítulo 3, verso 6. Dice relación con los deseos de los ojos. Y vio la mujer que el árbol entonces era agradable a los ojos. Todo entra por la vista. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Los deseos de los ojos. Primero, era bueno para comer. Vio que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne. Ahora los deseos de los ojos. Todo eso hace que el cristiano tropiece. En tanto que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Además, o sea, el árbol prodigaba un fruto que al parecer los haría sabios, a Adán y a Eva. Como decía el texto, volvamos atrás, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Gloria a Dios para siempre. Si usted se fija, Adán no fue engañado. Esto no lo digo yo, lo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 14. 1 Timoteo capítulo 2, verso 14 dice que Adán no fue engañado, sino que Eva fue engañada en tomar del fruto. Pero Adán siguió entonces su ejemplo, por lo tanto, ambos desobedecieron. Vuelvo a repetir el texto de Juan capítulo 2, verso 16. Y siguiente dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto hace la voluntad del Señor? Le pregunto a los hermanos. ¿Hace usted la voluntad de Dios? Porque si usted hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. ¿Qué pasó después que desobedecieron a Adán y Eva? Vinieron consecuencias desastrosas, y no solamente para ellos, sino que para toda su descendencia. Cuando Adán y Eva entonces perdieron la bendición producto de su desobediencia, debieron entonces soportar cambios trascendentales en sus vidas. Veamos cuáles fueron estos cambios. El hombre cayó bajo el poder y dominio de la muerte espiritual y física. Dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Entonces, la primera y gran consecuencia de la desobediencia de este hombre y de esta mujer fue que entonces cayeron bajo el poder y dominio de la muerte espiritual y física. Y esta sentencia de Dios se cumplió de manera textual, de manera literal. Adán y Eva sufrieron inmediatamente la muerte espiritual, que se tradujo entonces en la separación de Dios, porque eso es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Y a su debido tiempo también sufrieron el castigo de la muerte física. ¿Qué es lo que es la muerte física? La muerte física es la cesación de las funciones vitales de nuestro cuerpo, del cuerpo del ser humano, lo que trae como consecuencia cuando la persona se muere. ¿Cuál es la consecuencia? Que el alma inevitablemente del ser humano se separa del cuerpo. Dice Primera de Reyes capítulo 17 versos 20 al 22. Primera de Reyes capítulo 17 versos 20 al 22. Que estando Elías, mire, fíjese en este relato. Este relato nos muestra la separación del alma con el cuerpo al momento de morir el ser humano. Dice que estando Elías con la viuda de Sarepta de Sidón, su hijo murió, el hijo de la viuda.
y su alma se separó de él. Dice la palabra de Dios que Elías clamó a Jehová y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. A él había muerto. Elías oró para que el alma volviera y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma es el ser espiritual que tenemos dentro, cada uno de nosotros, donde reside el conocimiento, la voluntad, los sentimientos, los recuerdos. Entonces dice que Elías oró a Jehová y Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y se lo entregó a su madre diciéndole: mira, tu hijo vive. Y imagínense cómo estaría la mamá. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 20 al 23. Esto sucede, la separación del alma con el cuerpo, cuando la persona fallece. Si es que Cristo no viene antes y nosotros tenemos que partir, dormir en los brazos del Señor, nuestra alma se separará de nuestro cuerpo. Otro ejemplo en las Escrituras. En Génesis capítulo 35, verso 18, dice que Raquel era de hermoso semblante. Mire, fíjese cómo era Raquel. Raquel era de hermoso semblante y de hermoso parecer. Y Jacob, ¿se acuerda de Jacob? Israel. Jacob amó a Raquel, se enamoró. Si no era de fierro Jacob. Jacob amó a Raquel. Génesis capítulo 29, versos 17 y 18. ¿Quién era Raquel? Era hija de Labán y hermana de Lea. Eran 2 hermanas, Raquel y Lea. Entonces, Raquel era pastora. Muchos dicen, no sale la palabra pastora en la Biblia. Aquí sale la palabra pastora. No es que hay gente que dice, no, si la palabra pastora no está en la Biblia. Bueno, léalo, mire. Génesis 29, verso 9. Bueno, era pastora de ovejas, pero sale la palabra pastora, ¿o no? Raquel era pastora, Génesis capítulo 29, verso 9. Labán era hermano de Rebeca. Estamos viendo el parentesco que había acá. Labán era hermano de Rebeca. Recordemos que entonces que Jacob se enamoró de Raquel. Y Raquel era hija de Labán. ¿Quién era Labán? Labán era hermano de Rebeca. Y esta fue la mujer de Isaac y madre de los gemelos o mellizos Esaú y Jacob. Gemelos, dejémoslo como gemelo mejor. Por tanto, Jacob era sobrino de Labán. Y Raquel fue la madre de José y de Benjamín. Pero fue la mujer de la cual se enamoró Jacob. Y Raquel llegó el momento que murió de parto al dar a luz a Benjamín. Génesis 35, versos 16 al 20. Y Génesis 48, verso 7. Génesis 35, versos 16 al 20. Y Génesis 48, verso 7. Ahí relata la muerte de Raquel. Dice el verso 18 de este capítulo 35 de Génesis, respecto de la muerte de Raquel, eso es lo que estamos viendo. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, ¿sabe usted que los testigos de Jehová dicen que no existe el alma como nosotros la creemos? Dicen que el alma es la sangre. ¿Cómo va a ser la sangre? Acá vemos un ejemplo, tendría que haberse desangrado. Lo mismo el niño, dice que el alma se desprendió del niño. El hijo de la viuda de Sarepta tendría que haberse desangrado. ¿Ve que es incoherente la interpretación testigo de Jehová? Es falsa. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, estoy leyendo Génesis capítulo 35, verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, entre paréntesis, a quien a Raquel llamó su nombre Benoni, más su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Génesis capítulo 35, versos 17 al 19. Ahí vemos entonces la separación del alma con el cuerpo al momento de la muerte. Alabado sea el Señor. Todas las personas cuando mueren, su alma, que es el ser espiritual que está dentro
de nuestro cuerpo, que somos nosotros, esa es nuestra alma. Nosotros somos una tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. El alma con el espíritu están muy unidos. La palabra de Dios los divide, pero somos una trinidad, una tricotomía. Eso es. Y cuando la persona muere, entonces, el alma se desprende del cuerpo. Imagínense si no tiene a Cristo, es atraído por las regiones del infierno. El que tiene a Cristo, entonces, es trasladado hasta el paraíso de Dios por los ángeles. Usted será trasladado hasta el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra consecuencia de la caída de Adán y Eva es que el juicio de Dios también cayó sobre Satanás. Mire, estas otras consecuencias a lo mejor pareciera que son de menor importancia, pero no lo son. Decíamos entonces que otra consecuencia de la caída de Adán y Eva es que el juicio de Dios también cayó sobre Satanás y la serpiente fue condenada a arrastrarse en el suelo. Eso está en las Escrituras. Génesis capítulo 3, verso 14. Entonces existe un conflicto entre Cristo el Señor y Satanás, consistente en que el Señor Jesús murió en la cruz, pero no pudo ser retenido por la muerte, como se anticipó en la expresión tú le herirás en el calcañar. De Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Entonces, la simiente de la mujer de este versículo se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cuánto aman al Señor Jesucristo? Él es la simiente de la mujer, el que en su muerte y resurrección conquistó y venció a Satanás. Que Jehová lo reprenda. Por ello dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y Satanás te herirá en el calcañar. Satanás herirá en la humanidad a Jesús. Y así fue. Satanás hirió en la humanidad, en su humanidad a Jesús. El calcañar es la parte posterior de la planta del pie, es el talón, por así decirlo. Satanás solo pudo herir el calcañar de Cristo Jesús haciéndolo sufrir mediante la flagelación y la posterior crucifixión. Eso significa, y tú le herirás en el calcañar, cuando Dios le habló a la serpiente. Tú herirás a la simiente de la mujer que era Jesucristo, tú le herirás en su humanidad. Por eso que hubo flagelación, por eso que hubo una crucifixión con dolor, pero sin embargo el Señor Jesús, lo más importante, Él golpeó en su cabeza a Satanás. El Señor Jesús venció en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Va siguiendo usted la predicación? ¿Cuál fue otra consecuencia de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva? Fue el juicio que cayó sobre Eva, la cual experimentaría dolor. El juicio cayó también sobre la mujer específicamente, la cual entonces experimentaría dolor al dar a luz a sus hijos y se debería entonces someter a su esposo, a la voluntad de su esposo. Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso significa que es permitido de Dios que la voluntad de la mujer esté sometida a la voluntad del varón. Eso es Génesis capítulo 3, verso 16. Otra consecuencia de la desobediencia del hombre, de la caída del hombre, fue la maldición que cayó sobre Adán ahora, al cual le fue asignada una dura labor de trabajar la tierra en este caso, que ahora sería maldita con espinos y cardos. Dice Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Estoy leyendo de las Escrituras. Y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Ahora tenía que trabajar, la tierra le producirían espinos, cardos, y tendría que volver a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Mire la paga de la desobediencia, por eso es que tenemos que ser obedientes. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Entonces, de acuerdo con esto, la misma creación, ¿sabe usted que la misma creación sería cambiada por el pecado? A causa de la desobediencia, incluso hasta el mundo cambió, el entorno de Adán y Eva. Dice las Escrituras en Romanos capítulo 8, verso 21 y siguientes. ¿Qué es lo que dice? Romanos capítulo 8, verso 21 y siguiente. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, verso 21 y siguiente. Entonces, Adán y Eva, después de la caída, después de la desobediencia, fueron conducidos fuera del huerto. Le dijeron, hasta aquí nomás les llegó a ustedes. Los desalojaron. Y comenzaron a experimentar el dolor, la lucha que ha caracterizado a toda la raza humana desde aquel día hasta ahora. ¿Cuál fue el efecto o consecuencia de la desobediencia de Adán sobre todos los hombres luego de perder estas bendiciones o promesas? Continuemos viendo cuál fue el efecto principal, el efecto inmediato del pecado sobre Adán y Eva fue que estos murieron, ¿se acuerda? Estos murieron espiritualmente y nosotros heredamos esa muerte. Si eso es lo terrible. Adán y Eva entonces, a causa de su desobediencia, murieron espiritualmente y llegaron a estar sujetos a la muerte espiritual. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. Mire lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. Entonces todas las personas están sujetos a esta maldición por el pecado de Adán y Eva. El alma que pecare, esa morirá. Una muerte espiritual y una muerte corporal. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, verso 20. También Ezequiel 18, verso 4, en este mismo sentido, que lo que dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dijo Jehová. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el pecado produce una separación entre el hombre y Dios. El pecador está separado de Dios. Toda la gente que no conoce a Dios están separados de Dios. ¿Y qué sucede cuando una persona, veamos qué sucede cuando una persona muere físicamente? Veamos primero la muerte física. Decíamos entonces que se produce una separación de la parte material, que es nuestro cuerpo, y la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Recordemos que somos ¿qué es lo que dijimos? Que éramos una tricotomía. Espíritu, alma y cuerpo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice Eclesiastés 12, verso 7. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 12, verso 7? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, verso 7. Es decir, mi estimado, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu continúan su existencia en la eternidad. Nuestro cuerpo, nosotros los hijos de Dios, duerme. El de los impíos muere. Pero nuestro espíritu y nuestra alma entonces continúan en esta existencia por la eternidad.
el lugar en el cual el alma existirá va a depender si la persona aceptó o rechazó a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra como su Salvador. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, un texto que usted predica en las calles: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, los que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador y vivieron para Él mientras estuvieron en este mundo, ¿qué va a pasar con ellos? Existirán en el cielo, mi estimado hermano, en un estado de vida eterna. Todos aquellos que recibieron a Cristo, usted que persevera en el Evangelio, existirá en el cielo en un estado de vida eterna. En cambio, el que muere en sus pecados y no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, continuará separada de Dios por la eternidad. Existirá por la eternidad, pero en un estado de muerte y de condenación perpetua. Las almas de los pecadores irán al infierno, al lago de fuego. No serán aniquilados como enseñan los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová inventaron una doctrina, dice, es que Dios es amor, entonces ¿cómo va a permitir que las almas de los que no conocen a Dios van a sufrir? Si Dios es amor, dicen. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es amor porque lo demostró enviando a su Hijo a esta tierra para que diese su vida en el Calvario de la cruz. Entonces, nosotros decimos que las almas de los impíos, de los pecadores que estén en el lago de fuego, no serán aniquiladas, sino que existirán en un estado de muerte y condenación perpetua, porque estarán separadas de Dios. Dice Juan capítulo 8, verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, verso 24. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si usted guarda la palabra del Señor, nunca verá muerte. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 8, verso 51. Las almas entonces de los impíos existirán por la eternidad, pero en un estado de muerte en el lago de fuego. Siempre yo hablo de este estado de muerte, pero ¿qué significa este estado de muerte? Tenemos que solamente describirla con los términos bíblicos. Dice que el estado de muerte es la eterna separación del hombre con Dios. El que no tiene a Cristo está separado de Dios. Entonces, ¿en qué consiste este estado de muerte? Es un estado de, según la palabra de Dios, no según este hombre. Es un estado de vergüenza y confusión perpetua, según Daniel capítulo 12, verso 2. Dice el texto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, verso 2. Entonces, el que está separado de Dios, el que esté en el lago de fuego, estará en estado de vergüenza y confusión perpetua. Nunca podrá entender, estarán confundidos. Los líderes de otras religiones que esperaban que los saliera a recibir en persona a Dios, cuando ellos murieran, van a estar en el infierno. No van a lograr entender qué es lo que sucedió. Por eso que estarán en confusión perpetua. Este estado de muerte es un estado de tribulación y angustia. Estos no son términos antojadizos. Estos están en la Biblia. Dice Romanos capítulo 2, versos 6 y 9, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Este estado de muerte es un lugar de tormento, calor y sed. ¿De dónde extraemos esto? Lo extraemos de la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y el mendigo Lázaro, que no es una parábola. Siempre dicen es parábola, la Biblia nos dice que es parábola. Los testigos de Jehová se aprovechan que los evangélicos dicen que este relato es una parábola. Entonces dicen, no, que esto es simbólico, pero no es simbólico. Cristo nos descorrió el velo. Por eso nosotros no afirmamos que es parábola. Uno, porque la Biblia no lo dice. Dos, porque contiene nombres propios, como Lázaro y ¿quién más?
y Abraham. Otra característica de este estado de muerte de los impíos en el lago de fuego será un estado de destrucción y daño perpetuo o daño permanente, un estado de destrucción y daño permanente. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, no sufrirá daño. Por eso decimos entonces que es un estado de daño, este estado de muerte en el lago de fuego es un estado de daño. El Señor Jesús, bueno, este texto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El Señor Jesús dijo en Mateo 10, verso 28, mire, fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. Por eso nosotros decimos que el estado de muerte, que es la eterna separación del hombre con Dios, del impío, del que no quiere aceptar a Cristo, cuando estén en el infierno, en el lago de fuego, estarán en un estado de destrucción y daño permanente. Pero este daño y destrucción permanente del alma significa traerla a ruina, pero no se traduce en un aniquilamiento del alma, como dicen los testigos de Jehová. No significa que el alma se disuelva en el lago de fuego y que salga de la existencia. No significa que se disemine ni que desaparezca de la existencia, sino que su tormento será eterno. Que Dios nos libre, que Dios le libre a usted. Por eso es que debemos predicar esta palabra. Al leer Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice que la bestia, mire, fíjese en este ejemplo, que era el anticristo y el falso profeta, fueron apresados. ¿Dónde estoy leyendo? Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes? El falso profeta y el anticristo. Luego dice que Satanás fue atado por 1000 años y fue arrojado al abismo. Pasaron 1000 años y al final de este milenio, Satanás, que estaba en el abismo, fue soltado después de 1000 años y fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde todavía estaban el anticristo y el falso profeta. ¿Ve que no habían sido diseminados? ¿Ve que no habían sido sacados de la existencia? ¿Ve que no se disolvieron a causa del fuego y el azufre del lago de fuego? Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta después de 1000 años todavía estaban ahí sufriendo. Dice, y serán atormentados, en plural. ¿Quiénes? Satanás, la bestia, el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vuelvo a repetir, Satanás será atormentado día y noche junto al anticristo y el falso profeta, por los siglos de los siglos. No serán aniquilados, ni sacados de la existencia, porque el lago de fuego no disemina las almas, sino que las atormenta, y a ese lugar van a ir a parar todos aquellos que no quieran creer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que predicar la palabra, por eso es que nosotros tenemos que creer, aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, entonces, el efecto inmediato del pecado de Adán y Eva fue la muerte espiritual de ambos. Su naturaleza se depravó y por tanto la raza humana experimentaría la esclavitud del pecado. Y eso lo heredamos nosotros. De esta forma cambia el destino de Adán y de su entorno. No solamente la naturaleza pecaminosa, sino todo su entorno. La tierra, la naturaleza, la forma de vida. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 2. Entonces Dios acusó de pecado a Adán y como resultado acusó también a todos sus descendientes con la responsabilidad del primer pecado de este hombre que fue Adán. Entonces, de esta forma el pecado de Adán es imputado, es transmitido a su posteridad. Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Por eso nosotros afirmamos que tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Porque el pecado de Adán fue imputado a los hombres
Solo que cuando Cristo nos perdonó nuestros pecados y fuimos regenerados, entonces nuestra naturaleza pecaminosa fue intervenida por Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces, luego el pecado del hombre fue imputado a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermosa es esta parte. Yo necesito que usted entienda, porque esto no es palabrería. Esto es lo más importante del Evangelio. Todo el pecado del hombre, todos nuestros pecados fueron imputados ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Él cargó nuestros pecados, cargó el pecado de todo el mundo. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos declarados justos. De esta forma, entonces, ¿qué parte leí? 2 Corintios capítulo 5, verso 21. De esta forma, entonces, se efectúa, por así decirlo, un traspaso, un traslado de la responsabilidad del pecado del hombre hasta nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro pecado le fue imputado de imputación, le fue imputado al Señor Jesús, porque Él llevó sobre su cuerpo en el madero de la cruz el pecado del género humano. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. ¿Cómo dice? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, vivamos en una calidad de justos, y por cuya herida fuisteis sanado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Mire, ya me estoy acercando a la parte final. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo nos atribuyó entonces su propia justicia. Él nos atribuyó su propia justicia, porque nosotros no éramos justos ni santos, pero el que era sin pecado era nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, dice el texto bíblico, al que no conoció pecado, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Porque Dios nos atribuye la justicia de Cristo, su calidad de justo. A usted se le atribuyó la calidad de justo, pero ¿de quién era esa calidad de justo? Era de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros con qué ropa nos vestiríamos, como hay un dicho, ¿no es que dicen con qué ropa? Mire, justo me calza acá, ¿con qué ropa nos vestiríamos? No tenemos ropas para vestirnos, pero nos vestimos con la ropa de Cristo. Porque Él nos atribuye su propia justicia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos justos y santos. ¿Cuántos son justos y santos? Por eso es importante que usted predique la palabra. Por ello, Romanos capítulo 4, versos 6 y siguiente. ¿Cómo dice Romanos 4, versos 6 y siguientes? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por eso cuando hablamos de la imputación, de la atribución de la justicia de Cristo al hombre, a nosotros, no es antojadizo, no es que a mí se me ocurra, no es que yo invente estas palabras. Esto está en las Escrituras. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 4, verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, porque nadie puede salvarse por sus méritos, pero nos declara justos y santos. Sigue diciendo el texto, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora Dios no nos inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Gloria a Dios para siempre. Ya para terminar, con esto, este es el resumen.
de esta palabra? ¿Cuánto le gustó esta predicación? Para que usted la predique cuando usted predique en las calles, para que sepa lo que está predicando. Nosotros, esta es la conclusión, éramos pecadores, qué duda cabe de ello, y solo nos esperaba la muerte, y condenación perpetua. Pero creímos nosotros en Cristo Jesús como nuestro Salvador y hacemos su palabra, porque no basta con creer. Los demonios también creen y tiemblan. Tenemos que hacer su palabra. Y Cristo nos declaró justos y santos, atribuyéndonos su propia justicia. Fuimos salvos de la pena del pecado, que era la muerte eterna. ¿Cuántos son salvos en esta tarde? Por eso usted predique la palabra. No se avergüence de predicar este evangelio. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito nuestro Dios. Usted tiene que predicarle a las personas. Predíquele a sus familiares para que no vayan a terminar en el lago de fuego. Nadie es dueño de la vida. Tenemos un ser interior, cada uno de nosotros, donde reside el conocimiento, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos. Y algún día, cuando muramos, tendremos que partir de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nosotros que somos hijos de Dios, vuelve al polvo donde dormirá. Y nuestra alma es trasladada hasta la presencia de nuestro Dios, donde están nuestros familiares más queridos que partieron en Cristo Jesús. Pero el impío, el que no conoce a Dios, producto de su naturaleza pecaminosa y la maldición de la palabra de Dios acerca de la muerte espiritual, al momento de morir su alma, su ser espiritual, la personalidad, es atraída por las regiones del infierno, es atraída por las regiones de oscuridad, donde solo hay muerte. Allí nada les espera. Será un lugar de vergüenza y confusión, de tribulación y angustia, de tormento, calor y sed, de destrucción y daño permanente. Por eso es que hay que predicarle a las personas. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted tenga piedad y misericordia de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, por habernos regalado su salvación. Gracias le damos, Padre, denos la valentía, el denuedo para predicar su palabra. Gracias le damos, Señor. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.